De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su iglesia, se dividen en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre ustedes para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los apruebe? Esto no los apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Este texto podríamos verlo desde la siguiente estructura. En primer lugar, Jesús entra en una ciudad fronteriza, Cafarnaún. Aparece un personaje importante que es el centurión, un pagano, que no conoce el judaísmo y que hace parte del mundo militar y que por tanto hace parte de los enemigos de Israel y de Jesús. Este hombre envía una mediación de ancianos a Jesús pidiendo algo importante: la curación de un siervo a quien él quiere mucho. El centurión se descubre como indigno de la palabra de Jesús, pero esa palabra adquiere eficacia por la fe.
Y esto conlleva a que Jesús se admire de la fe y se realice el milagro en ausencia de Jesús. Veamos en detalle qué significa esta estructura. Comencemos diciendo que la confianza se gana despacio y se pierde en un instante. El prestigio de igual manera es efímero, se evapora. El soldado romano es alguien que tiene unas características de bondad, de fe y de respeto que Jesús admira. Y es alguien que se abandona plenamente en la autoridad de Jesús. Una autoridad que implica dar órdenes, una autoridad que implica ser Señor. La palabra de Jesús es eficaz y actúa también en su ausencia, para quien la acoge con humildad y confianza. Cafarnaúm es la ciudad de frontera. Eso indica que Jesús ya no estará más en la sinagoga. Jesús ahora va al lugar de paganos. Jesús va a realizar la obra ya no con los discípulos, ya no con su gente, ya no con el mundo judío, sino que se abre a un camino completamente nuevo. La ciudad de Cafarnaúm recibe a Jesús y aquí aparece un personaje. Comencemos diciendo que el centurión es un pagano, comandante, subalterno de las tropas judías, pero que tiene unas características extrañas. Primero, que trata con mucho respeto a sus subalternos y que ha sido benévolo con el mundo judío, e incluso los discípulos de Jesús le indican que ha estado ayudando a construir una sinagoga. Podríamos decir que se describe como un hombre bueno con los demás y con sus subalternos. Es un militar de gran corazón. Y es precisamente ese amor por el subalterno el que hace que busque a Jesús, porque su subalterno está en peligro de muerte. Se encontraba mal y a punto de morir. Era un siervo muy querido. Y aquí se evidencia la necesidad extrema de todo ser humano. Y, curiosamente, el centurión llama a este siervo hijo, con lo cual se muestra la estructura que da origen a la fe. El aprecio, el llamar hijo a alguien es el inicio de la fe. La fe nace del hecho de estar mal y a punto de morir, pero buscar ayuda con la certeza de que hay alguien que se la puede ofrecer. ¿Ha oído hablar de Jesús? La fe comienza por el oído. La fe comienza con un acto de escucha. El que ha escuchado de Jesús se pone en camino y envía unos mensajeros que son puente entre Jesús y el centurión romano, y en últimas son los puentes entre Jesús y el criado que se encuentra a punto de morir. Podríamos decir que la fe siempre necesita mediadores, siempre requiere una mediación. Los mediadores son aquellos que conducen al don, son aquellos que reconocen
que hay una dignidad, que hay un trabajo que ha hecho el centurión. Jesús acompaña sin objeciones a los que son enviados. Y luego se encuentra con el pagano, con el centurión, que parece sorprender a Jesús con su actitud. El centurión tiene plena confianza en la palabra de Cristo. Tiene la certeza de experimentar su poder, inclusive en su ausencia. Esta es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia nutre el accionar de Cristo en su ausencia. Y el centurión, apelando a su experiencia, indica que Jesús tiene capacidad, por ser Señor, por ser el Kyrios, de dar una palabra y no necesita estar presente. La palabra del Señor trasciende. La palabra del Señor es transformadora. Y esto es lo que hace que Jesús quede completamente admirado. Qué curioso. En el pagano, en el que puede ser enemigo, hay fe que en los paisanos de Jesús no se ha encontrado, ni siquiera con los mismos discípulos. Así pues, el centurión es presentado como modelo de fe que debería existir en todos. Jesús realiza el milagro. Jesús tiene una palabra eficaz que lo transforma todo por la fe. Todo es posible para el que cree. El que cree tiene la misma posibilidad de Dios, cuyo poder libera, cuyo poder sana, cuyo poder hace feliz al hombre. El que no tiene esa fe no puede descubrir lo que significa la palabra transformadora de Dios. Queridos hermanos, en este lunes que comienza esta nueva semana, les invito para que nosotros podamos tener la fe del centurión, tener la certeza absoluta de que Jesús tiene una palabra que puede cambiar, que puede sanar, que puede salvar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. Feliz lunes, feliz inicio de semana.